Bienvenidos al curso de riesgo eléctrico. Vamos a realizar una breve introducción en este tema. Probablemente ya hemos escuchado hablar de la electricidad y sabemos de lo que se trata. Y podemos decir que prácticamente hoy en día la electricidad nos ayuda en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La vemos en distintas partes y muchas de las actividades que realizamos dependen de ella y no se podrían hacer sin la presencia de la electricidad, ya sea para prender las luces de nuestra casa, cargar nuestro celular, prender nuestra computadora, calentar el agua para beber, para cocinar o almacenar adecuadamente nuestros alimentos. Pero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el conjunto de fenómenos causados por la existencia, interacción y movimiento de cargas eléctricas. La electricidad está en los átomos, en unas partículas llamadas electrones, y toda la materia está compuesta por átomos. Un poco difícil ese concepto, ¿verdad? ¿Qué? En realidad, no es difícil de entender después que se aprende lo básico. La electricidad es energía que viaja de una planta generadora a un punto, como por ejemplo el enchufe al cual usted conecta sus herramientas. Para ponerlo de una manera más entendible, vamos a decir que la electricidad es una fuente de energía natural y la humanidad, a través de sus científicos como Benjamin Franklin y otros muchos más, han descubierto las funciones y beneficios que tiene esta fuente de energía. Decimos que es una fuente de energía natural porque siempre ha estado ahí y la podemos ver en toda su magnitud a través del fenómeno del rayo. ¿Y qué es un conductor eléctrico? Es aquel elemento que permite el paso de corriente de un lado a otro. Por ejemplo, en general, todos los metales, como el cobre, aluminio, oro, etc. Los mejores conductores son plata, cobre y aluminio. Por eso es que son comúnmente usados para fabricar cables. También se puede decir que todos los materiales son conductores, solo que hay buenos y malos conductores de la energía eléctrica. Y también va a depender de las condiciones en las que se encuentren estos materiales. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Supongamos que tenemos una madera completamente seca de 1 metro de distancia y en uno de sus extremos conectamos una primera línea de corriente y en el otro extremo conectamos la segunda línea de corriente. Luego le aplicamos una cantidad de voltaje como la que nos llega en el domicilio, 220 voltios. Lo más probable es que no pase nada con la madera. La madera tiene la propiedad de aislar el paso de la corriente y es por eso que es muy usado en las actividades eléctricas como componente aislante. Pero dijimos que también depende de las condiciones del material, porque si la madera está mojada, entonces perdería la mayoría de sus propiedades aislantes y comenzaría a comportarse como un conductor. Y también va a depender si es que a ese mismo trozo de madera le aplicamos una cantidad de voltaje mayor, por decir, unos 30.000 voltios. Entonces, por más que esté completamente seca la madera, en esos casos es más probable que arderá o se desintegrará, porque la fuerza eléctrica aplicada a ese trozo de madera romperá su aislamiento. Los seres humanos también somos conductores de la corriente eléctrica, porque en nuestra composición tenemos cerca al 70% de agua. ¿Qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico es el trayecto o ruta de una corriente eléctrica. Se compone de una fuente de energía, como la electricidad doméstica o una batería, un conductor y una resistencia. Y ahora te preguntarás, ¿qué es la resistencia? Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. El tan conocido y famoso foco. El foco en su diseño tiene dos líneas eléctricas, línea 1 y línea 2. Y entre estas líneas eléctricas tiene un filamento incandescente. Ese filamento acerado e incandescente es un tipo de resistencia, es decir, que es un material que presenta una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia genera una energía calorífica, calor, es decir, que se quiere prender o consumir. Esa incombustión es lo que apreciamos como luz. ¿Y por qué no se quema el filamento? Lo que sucede dentro del foco es muy peculiar, porque dentro de la cápsula de vidrio del foco no hay oxígeno, está encerrado en vacío.
No se prende o se quema el filamento porque no se produce fuego. Y como sabemos, para que se produzca fuego, tiene que existir oxígeno. Al no tener presencia de oxígeno dentro de la cápsula de vidrio, no se termina de producir el fuego. Y no se funde fácilmente el filamento porque es de acero y tiene un alto punto de fusión. Es por eso que lo que comúnmente llamamos foco, en realidad se llama lámpara incandescente. ¿Y qué es un aislante? Un aislante es el elemento que impide el paso de corriente eléctrica a través de su estructura. Por ejemplo, porcelana, cerámica, plástico, madera seca, entre otros. ¿Recuerdan que hablamos de la resistencia? Pues los elementos aislantes tienen una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica y en su mayoría impiden el paso total de ella. Pero como mencionamos en el punto anterior, existen niveles de energía que pueden romper los aislamientos. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Supongamos que tienes un alicate que en el mango de la herramienta menciona que puede soportar hasta 1000 voltios. Si lo usamos en una instalación domiciliaria que usa 220 voltios, entonces su aislamiento es un aislamiento adecuado para la actividad que estamos desarrollando. Pero si queremos usar ese mismo alicate en un circuito que tiene 10.000 voltios, entonces es más que probable que nos electrocutaremos o que quizás no sobrevivamos para contarlo, porque el aislamiento que tiene el mango del alicate ha sido diseñado para soportar hasta un máximo de 1000 voltios. Una vez superado este nivel de energía eléctrica, se rompe el aislamiento y sus propiedades aislantes del mango de la herramienta. Ahora vamos a ver a grosso modo las etapas de un sistema eléctrico, pasando desde la generación de grandes cantidades de voltaje como en las centrales hidroeléctricas hasta su comercialización para el uso doméstico o industrial. Estas centrales hidroeléctricas aprovechan la caída del agua para generar energía eléctrica que puede llegar a más de 220.000 voltios. Luego pasan a las líneas de alta tensión para entrar en la fase de transmisión, con subestaciones de transformación que reducen el voltaje hasta los 60.000, 30 o 10.000 voltios, y luego son transportadas en las líneas de media tensión para entrar en la fase de distribución, donde es transformado y reducido nuevamente hasta los 220 voltios para su comercialización y uso doméstico. ¿Has notado la diferencia en la cantidad de voltaje? Estamos hablando que desde la generación de 220.000 voltios hasta su comercialización para el uso doméstico, en este caso a 220 voltios, estamos hablando que la electricidad se ha reducido hasta 1000 veces su valor de origen. Y esto se debe a que un voltaje de 220.000 voltios no se podría usar en los hogares o fábricas. Y por el contrario, un voltaje de 220 voltios no podría abastecer, no se podría transportar, ni mucho menos se podría comercializar a grandes escalas. La electricidad es peligrosa, y es altamente peligrosa porque no es perceptible por los sentidos del hombre. No tiene olor, no es detectada por la vista, no se detecta al gusto ni al oído, y al contacto con esta fuente de energía puede ser mortal si no se está debidamente aislado. Al trabajar con la electricidad, ¿quién es responsable de su seguridad? ¿Adivina? Le daré una clave. No es el otro. Usted. ¿Yo? Usted. ¿Moi? ¿Me oí? ¿Me está hablando a mí? Le estoy hablando a usted. Usted es responsable por su seguridad personal cuando trabaja con electricidad, que es altamente peligrosa. Cualquier persona puede estar en riesgo de accidente eléctrico por los siguientes motivos: desconocimiento o ignorancia, falta de preparación, falta de herramientas, falta de concentración, por imprudencia, negligencia o también por exceso de confianza. ¿Y qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico es la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano. ¿Qué tan probable es que yo como trabajador me termine electrocutando? Como sabemos, el riesgo va a variar dependiendo de ciertos factores, por decir, la cercanía a las redes eléctricas. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Tenemos dos actividades. En una primera actividad debemos realizar la instalación de un servicio cerca a unas redes eléctricas de media tensión de 10.000 voltios y a una distancia de 1 metro.
Y en la otra actividad también debemos realizar la instalación de un servicio cerca a unas redes eléctricas de media tensión de 10.000 voltios, pero con la diferencia que es a más de una cuadra de distancia de las redes eléctricas. ¿Cuál actividad presentaría mayor riesgo de electrocución? Como podemos deducir, la primera actividad encierra mayor riesgo, porque nos encontramos más cerca a las líneas eléctricas. Los conductores son las vías a través de las cuales viaja la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica siempre busca la vía más rápida hacia la Tierra. O sea, usted. Así es, usted. El cuerpo humano, el agua y los metales son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Ahora hablaremos de los tipos de contactos eléctricos. Para que exista contacto eléctrico se requiere instalación con tensión eléctrica, una persona que pueda acceder a dicha instalación y el contacto propiamente dicho. Hay dos tipos de contactos eléctricos, el contacto directo y el contacto indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo en las siguientes imágenes. En la primera imagen, la imagen de la izquierda, podemos ver que la persona, en este caso la señora que está agarrando el enchufe de la plancha, está haciendo contacto directamente con el cable, que para este ejemplo se puede observar en la imagen que el cable está pelado. Ese sería un tipo de contacto directo. Y en la segunda imagen, la imagen de la derecha, se aprecia que la persona está abriendo la puerta de la refrigeradora, está con los pies descalzos y se visualiza que está sintiendo la electricidad. Ese tipo de contacto que está teniendo la persona es un contacto indirecto, porque no está tocando directamente el cable que alimenta la refrigeradora, sino que está tocando la masa del cuerpo, la estructura metálica de la refrigeradora. También se ve que en una pequeña imagen en la parte baja del lado izquierdo hay un niño que está por meter un objeto metálico en una toma de corriente. ¿Qué tipo de contacto sería este? Piénsalo bien porque esta pregunta te vendrá en el examen. Y para ayudarte a responder esa pregunta vamos a hablar más al detalle de estos tipos de contacto. Contacto directo es cuando se toca o se pone en contacto involuntario o accidental con un conductor, instalación, elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas, etcétera, que se encuentre bajo tensión directa. Por decir, cuando se toca directamente un cable de energía eléctrica, ya sea de manera inconsciente o accidental. También cuando agarramos o tenemos contacto con partes normalmente energizadas como barras con tensión o cables sueltos sin aislamiento o por reparar. Y contacto indirecto es cuando la parte en cuestión se encuentra normalmente aislada, pero ha quedado bajo tensión debido a una falla en el aislamiento, lo que también solemos conocer como masas bajo tensión. Para explicarlo mejor, es lo que normalmente le llamamos fugas a tierra, ya sea cuando tocamos una estructura metálica de un horno microondas, una refrigeradora, así como en el ejemplo anteriormente mostrado, la estructura de una tostadora, una olla arrocera, etc. A continuación vamos a ver una imagen con los ejemplos de contacto directo e indirecto. En la imagen se puede apreciar que el niño de polo rojo ha sufrido un contacto directo, porque está agarrando directamente él el cable que está pelado. Y la niña de blusa rosada, junto con el gato, han sufrido un contacto indirecto, porque no están agarrando directamente el cable. En este caso la niña está agarrando al niño, en este caso es un contacto indirecto, y luego la niña se ve que está agarrando al gato. Recordemos también siempre que nos debemos al uso seguro de la electricidad.
Ahora revisemos algunas de las formas de protección que se tienen contra los contactos directos. Como primer medida tenemos el alejamiento de las partes activas. Esta medida es la más eficaz porque mantiene una distancia prudente que aleja el peligro de establecer contacto con las fuentes de energía. También tenemos la interposición de obstáculos, barreras o envolventes, que en su mayoría de veces solemos verla en los trabajos donde se delimita el área de trabajo o se establece un cerco perimétrico para evitar que las personas se acerquen a las fuentes de tensión. También tenemos el recubrimiento de las partes activas, que se da normalmente en los trabajos con redes energizadas. Esta medida consiste en usar aislantes, ya sea en las herramientas como los alicates, lampas o barretas de trabajo, o también cuando se cubren las fuentes de tensión como los que se realizan con las mantas aislantes. Y por último tenemos la protección complementaria con diferenciales de alta sensibilidad, como cuando usamos llaves termomagnéticas, disruptores o llaves diferenciales. Protección contra contactos indirectos. Tenemos la puesta a tierra y el interruptor de diferencial. La combinación de estos componentes interrumpen el circuito cuando se produzca una desviación de corriente en la instalación o en algún aparato, evitando de esa forma cualquier accidente de las personas. Lo que hace la puesta a tierra es evitar que la fuga de corriente o electrizamiento que tengan los artefactos, máquinas, electrodomésticos, no descarguen directamente en la persona, sino que se desvíe hacia un pozo a tierra. Y por su parte, la llave diferencial, al detectar la diferencia de corriente o desbalance en el circuito, procede a cortar la corriente para evitar mayores tragedias. ¿Qué es el cortocircuito? Para explicarlo gráficamente, vamos a ver las siguientes imágenes. Imagen 1, imagen 2 e imagen 3. Para abreviarlo, el cortocircuito se produce cuando dos líneas o fases eléctricas chocan o se unen entre sí, sin tener una resistencia entre ellas. O también cuando el cuerpo que está entre el choque o unión de estas dos líneas o fases no tiene la resistencia suficiente como para impedir el paso abrupto de la corriente eléctrica. Ahí hemos mostrado el ejemplo de los pajaritos. Veamos ahora las consecuencias de un choque eléctrico. Como consecuencia principal, combustión de la ropa, contracciones violentas que a su vez pueden provocar caídas, roturas de huesos y golpes. Y otra de las consecuencias son los daños en órganos internos como el corazón, los pulmones, los riñones. Y otra de las consecuencias son los coágulos sanguíneos y derrames internos, destrucción de nervios, tejidos y músculos. El choque eléctrico puede tener resultados serios y fatales. Los músculos y órganos del cuerpo dependen de señales eléctricas del cerebro. Una corriente fuerte que pase a través de su cuerpo puede interferir con esas señales y detener su corazón o su respiración. El contacto con la corriente eléctrica puede provocar lesión traumática por contracción muscular o tetanización, asfixia o paro respiratorio, fibrilación ventricular, paro cardíaco y quemaduras. Algunos de estos términos usados son un poco técnicos, es por ello que vamos a explicarlo a más detalle. ¿Qué es la tetanización muscular o a qué se refiere con este término? La tetanización es el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica. Esta anulación de la capacidad del control muscular es la que impide la separación del punto de contacto. La asfixia sí es muy conocida. Se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax, impidiendo la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración, ocasionando el paro respiratorio. Puede producir la muerte por anoxia, que es la privación total del oxígeno a los tejidos del cerebro. La fibrilación ventricular consiste en un movimiento anárquico del corazón, que deja de enviar sangre a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento.
La fibrilación ventricular está considerada como la principal causa de muerte por choque eléctrico. El paro cardíaco es la suspensión del funcionamiento del corazón por contracción de los músculos del tórax. En este caso, el corazón puede volver a latir normalmente cuando la víctima se separa del circuito, y en el caso de que no lo haga, deben aplicarse los primeros auxilios. Y por último, las quemaduras. Estas son producidas por la energía liberada del paso de la corriente. La gravedad de la lesión depende del órgano afectado. Puede pasar ¡zas! Así de rápido. Las quemaduras son otro serio resultado de los choques eléctricos. El calor generado por la corriente que pasa a través de su cuerpo puede causar quemaduras y lesiones a los tejidos internos. El riesgo eléctrico es la probabilidad de que un accidente originado por energía eléctrica se concrete. Entre estos riesgos tenemos el choque eléctrico por contacto con elementos electrizados, también conocido como contacto eléctrico directo, o el contacto con masas puestas accidentalmente en tensión, también conocido como el contacto eléctrico indirecto. Las quemaduras por choque eléctrico, caídas o golpes como consecuencia de un choque eléctrico, los incendios o explosiones originados por la electricidad también vendrían a ser uno de estos tipos de riesgos. El principal peligro que presenta la electricidad es el contacto con esta fuente de energía, y estos tipos de contacto se pueden dividir en dos: el contacto directo y el contacto indirecto. El contacto directo son aquellos contactos de personas con partes de materiales y equipos que están en tensión, y el contacto indirecto son aquellos contactos de personas con partes metálicas de un aparato de instalación o con las partes de la masa de estos equipos. Estos contactos con la corriente eléctrica pueden ocasionar dos formas de accidentes: directamente, que es atravesando el cuerpo de la víctima, o también conocido como choque eléctrico directo, y en la mayoría de los casos es difícil la desconexión de la persona a esa corriente eléctrica que le podría ocasionar en segundos o fracciones de segundos lesiones internas, externas y hasta la muerte. Y el tipo indirectamente, creando un arco eléctrico que ocasiona quemaduras en la persona. En algunos de estos casos es frecuente la desconexión por reacción del cuerpo humano, pero de igual forma trae consecuencias graves. Para terminar de abreviar estos últimos tipos de contacto, podemos decir que en el primer caso, si la intensidad y tiempo es suficiente, se producirá la electrocución, y en el segundo caso se producirá un calambre o una quemadura entre los dedos. ¿En qué tarea se puede producir riesgo eléctrico? Cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas, ya sea directamente o con cercanía a redes de baja tensión, media tensión y alta tensión, operaciones de mantenimiento de instalaciones, reparación de aparatos eléctricos, conexiones nuevas, entre otros tipos de actividades similares a estas, donde se presente cercanía a cables eléctricos, pueden involucrar este tipo de riesgos.